Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5, versión Reina Valera 1960. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿Oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. El contexto de la palabra que acabamos de leer, vemos que Lucas se dirige a Teófilo, quien era un hombre de Antioquía de Siria, que posiblemente era un cristiano gentil de alguna posición social. Es probable que haya pertenecido a la clase alta o a la clase gobernante, y esto está registrado en la Biblia en Lucas capítulo 1 versículo 3 y en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 1. El libro de los Hechos presenta a la iglesia del primer siglo y se ve una iglesia unida. Eso está en Hechos capítulo 2 versículo 44 y Hechos capítulo 4 versículo 32. Esta iglesia estaba bajo el liderazgo primeramente de los apóstoles y en segundo lugar de los diáconos. Esto lo vemos en el libro de Hechos capítulo 6 versículo del 1 al 7, donde habla acerca de la elección de los 7 diáconos. La iglesia del Señor empezó a crecer de forma constante, y durante el libro de los Hechos vemos pasajes que hablan sobre el crecimiento que tuvo la iglesia de 3000, y posteriormente dice que el Señor añadía a los que tenían que ser salvos y el número de los varones era 5000. No obstante, a pesar de las persecuciones que experimentó la iglesia, estas contribuyeron al enorme crecimiento de la iglesia en toda Palestina, porque todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, quienes fueron esparcidos los nuevos creyentes. Esto está en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 1. En medio del crecimiento de la iglesia se presentan algunas divisiones en la comunidad. En Hechos capítulo 6 versículo 1 muestra que la división se presentó por la murmuración de los griegos contra los hebreos, por la desatención hacia las viudas. Pero estas divisiones se superaron rápidamente gracias a la intervención divina del Espíritu Santo, y esto está en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 28. Nos muestra que es el Espíritu Santo es quien abre las puertas de la iglesia a los gentiles. El Espíritu Santo envió a Pedro a los gentiles junto a 6 hermanos más a la casa de un varón, y cuando estos estaban hablando cayó el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 11 versículos 12, 15 y 17. Poco a poco, por medio del ministerio del apóstol Pablo, el evangelio se expande a través de los campos de Palestina hacia las grandes ciudades del mundo conocido. Es por eso que si al final del libro de Hechos la iglesia está formada en su gran mayoría por creyentes de origen gentil que viven en las zonas urbanas. En la porción que leímos de la Escritura, vemos cómo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4 nos habla sobre la promesa del Padre a la iglesia, y esa promesa es el Espíritu Santo. Debemos entender que nuestro Señor Jesús es la dádiva de Dios al mundo, y el Espíritu Santo es la dádiva del Padre a sus hijos como auxilio y poder. Recuerda que dádiva es un regalo, y para entender bien cuál es ese regalo que Dios nos ha dado a todos los hijos, debemos entender, primero, ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? Lo que recibimos es un intercesor, un consolador, un testimonio del Señor. Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo segundo es cómo experimentamos esta promesa en nuestras vidas: a través de la fe, esperando en obediencia en el Señor por medio de la oración constante y perseverante, aceptando con un corazón sincero esta promesa. Recuerda, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Y el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 17 nos recuerda: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tercero,
¿Cuáles son los resultados de recibir el Espíritu Santo de Dios? Los resultados son poder para vivir según la voluntad de Dios, poder para andar en los caminos de Dios, fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús, poder para testificar al mundo con valentía. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La invitación en este día es a vivir en el Espíritu, muriendo cada día nuestros deseos y permitiendo que Dios perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5 versículo 18 nos invita: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Feliz día, Dios les bendiga.